obedecido. Si yo no hubiera conocido el proceso, yo no estuviera acá, iglesia. Porque el cristianismo duele. Duele. Duele cuando te señalan, te critican. Pero cuando Dios te enseña, tú lo soportas. Lloras, pero lo soportas y no te vas de él. Ahí sigues tú. Y continuó. Fueron todos esos días, hermano. Dolor, dolor, dolor. Entraban los médicos y me decían, no hay dilataciones. Yo decía que me hicieran cesárea porque yo nunca había tenido un parto normal. Todo era cesárea. Pero ellos estaban aferrados que yo los iba a tener normal. Pero yo decía, no. Llegaba un día, hermano, donde yo ya no sentía fuerza. Eran 5 días sin comer, sin beber, y solo estar viendo cómo yo me debilitaba en mi cuerpo, aún teniendo suero. Ver cómo las hermanas que me acompañaban dormían en el suelo. Yo no sentía nada más que dolor. Y yo le decía a Dios, permíteme, yo te voy a servir. Pero en mi interior yo sentía que no le iba a servir, porque era muy duro ese camino. Y siguió tratando Dios. Llegó un viernes, y mire qué día le estoy testificando. Fue un viernes, iglesia, donde a mí una de mis hermanas me dio un aceite y ella dijo, en el nombre de Jesús, ese niño se despega, sin importar cuánto tienen que ponerle. Yo ya no aguantaba, mis fuerzas se agotaban. Yo sentía que yo clamaba a Dios y Él no me escuchaba. Él sabía para dónde me llevaba. Yo me quedé dormida, iglesia. Cuando yo me quedé dormida, yo miré un personaje blanco a la orilla de mi camilla. Y yo le dije, hermana Nancy, usted me tocó. Y me dijo, no. Pero a mí alguien me tocó y alguien me visitó. Me dijo, no, yo no. ¡Vive el Rey de Gloria! Le dije, a mí alguien me tocó. No, me dijo ella. Y me volví a quedar dormida. Cuando yo me volví a quedar dormida, iglesia, volví a sentir otra vez que alguien me paseaba, pero me paseaba con amor. Y yo decía, yo ya no aguanto, porque yo dormía sentada, porque si yo me acostaba, las inyecciones de mi espalda se me podían enterrar, y a mí me decían que yo iba a quedar paralítica. Y fui tratando a Dios. Y me volví a quedar dormida. Cuando desperté, iglesia, yo sentí como que yo me estaba orinando. Cuando llegó eso, yo me desperté y le dije, otra vez me tocó, y me dijo, no. Pero su hijo ya va a sanar, ya va a salir, me dijo. Yo me esperaba, iglesia, ver un niño realmente de 6 meses. Yo me esperaba ver por lo menos un niño ya formado, porque en el ultrasonido yo lo miraba formado. Y pasó todo. Y me dijo, ya nació el primero. Y ellas fueron y llamaron a los médicos. Y los médicos entraron. Y entraron y empezaron a revisarme. Pero sabe, yo no recuerdo mucho. Yo solo sé que a mí algo me alteraba mi corazón, me fatigaba. Algo me decía que no. Algo me decía como que yo iba para el otro lado. Yo quería hablar y yo le decía, yo quiero a mis hijos. Yo me acordaba de mis hijos que tenía aquí en la tierra. Y yo decía, yo quiero a mis hijos. Y yo ya no podía hablar. Hasta que un momento llegó, iglesia, y yo solo sentí que me atragantaron aquí. Y algo me arrancaron de lo más profundo de mi corazón y me levantaban para arriba.
algo me decía, y yo caminaba muy lejos, hermano, pero muy lejos. O sea, yo no estaba allí, porque cuando yo miré eso que usted está viendo, eso no era lo que yo esperaba. Yo esperaba un niño de 6 meses. Yo esperaba que Dios me diera por lo menos algo de 6 meses. Yo aquí voy a dejar a mis hermanas para que le continúen, porque de ahí hasta ahí yo recuerdo. Hermana Lilian y hermana Nancy. Aleluya, bendito Dios. Ellos estuvieron conmigo, hermanos, en el proceso y en el dolor. El real amigo se conoce, el que está en el sufrimiento contigo. Y ellas estuvieron conmigo, mi pastora. Nunca se despegaron. Pero Dios sabía cómo llevaba ese proceso. Dios sabía cómo llevaba y cómo me iba llevando. Dios sabía qué es lo que Él iba a hacer en ese momento. Porque mi pastora se sintió demasiado cansada y ella salió para la casa a bañarse. Cuando ella regresó, ella ya no la dejaban entrar. Yo la voy a dejar a ellas, amor, para que ellas continúen. Porque ellos me lo contaron a mí, pero no es como que ellos se lo digan a ustedes. Aleluya, Porque yo no me acuerdo. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alábele que Él está aquí. Poderoso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Pues gloria a Dios, nosotros somos testigos de lo que ella pasó. Yo estuve toda la semana con ella, todo el proceso, lo de ella. Y pues mi hermana Nancy va a testificar lo demás. Poderoso es Dios, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos creen que Él es el Dios de lo imposible? Amén. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que para lo que para el hombre es imposible, para Él no lo es. Cuando vemos que el hombre, los médicos dicen una cosa, Él dice todo lo contrario. Porque Él sí puede resucitar aún de la tumba, así como Lázaro, así Él puede resucitar si a Él así le place. Para testificarle lo siguiente, les voy a leer un capítulo de la Biblia en el libro de Hechos 9. Poderoso es nuestro Dios, aleluya. Hechos 9:36. Ahí también habla de una mujer que era servidora. Ella hacía túnicas para esa iglesia. Ella era Dorca, pero traducido su nombre es Tabita. Amén. Lo voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le voy a leer el capítulo 37 y el 36. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y como llegó, le llevaron a la sala donde rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¡Aleluya! Él es el Dios de lo imposible. Amén, así es. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y alabado sea el Señor, que nosotros nos está conmigo, como merece el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pues, para honra y gloria del Señor, por misericordia, yo y la hermana pues somos testigos del proceso que mi hermana Reina vivió. Que después de que su bebé, el primer bebé, como lo ven ahí, nació, ella pues nomás quiso llorar, pero ya no pudo. En ese entonces fue donde los doctores todos estaban aturdidos cuando el primer bebé nació, porque ellos no se esperaban ver lo que estaba pasando en aquella sala.
Cuando ellos dijeron, lo sentimos, dijo, la muchacha murió. Yo me recuerdo que me sonreí y le dije a ella, para ellos está muerta, pero para Dios ella está viva. Todos también dijeron, no, ella está muerta. Dijeron, el segundo bebé se lo vamos a sacar. Cuando dijeron el segundo bebé se lo vamos a sacar, ella se desvació en sangre, corrieron con ella. Todos los cirujanos que estaban allí nos dijeron a nosotras dos, quédense aquí, porque ella se está desvaciando, pero ella está muerta. Me recuerdo que yo le dije a la hermana, ella no está muerta, ella está viva. Ella no está muerta, está viva. Sigamos intercediendo, porque donde hay alguien que intercede, ahí Dios obra, ahí Dios hace milagros. Por eso les leí este pasaje, porque para ella no solo estábamos intercediendo yo y la hermana, tenían los pastores, estaba toda la congregación intercediendo por la vida de ella. Y así como esta parte que les leí de la Biblia, Pedro fue y oró por ella y la levantó, así Dios también la levantó a ella, porque habían rodillas orando por ella. Después de eso, los doctores nos dijeron, lo siento por ustedes, pero ustedes no pueden seguir con ella la vamos a aislar. Ustedes se tienen que quedar aquí hasta que nosotros vengamos por ustedes si la quieren ver. Yo le dije, está bien, no hay ningún problema. Y yo le dije a la hermana, pongámonos de rodillas, que para Dios no hay nada imposible. Y me dijo, está bien, hermana Nancy. Ella estaba sin fuerza porque ella había estado ahí con ella desde el primer día. Y me recuerdo bien que estábamos orando cuando nos tocaron la puerta de la habitación y dijo, vengo, dijo, a rezar por ustedes. No sé si era monja o monje, yo no sé, pero el caso que ella dijo, vengo a rezar por ustedes, y le dije, tú no vas a rezar por nadie, porque al Cristo que nosotros servimos, Él tiene poder. Y me dijo, no, es que ella está muerta. Le digo, ella no está muerta. No vamos a permitir que tú ores por nosotros, mucho menos que reces. Le digo, porque al Cristo que nosotros servimos es todopoderoso, y Él, el propósito que Él tiene con ella es grande. Y dijo, ustedes son raros, y nos tiró la puerta y dijo, quédense aquí. Le digo a la hermana, sigamos intercediendo, sigamos orando. Ella le mandó fotos al pastor y le dijo, pastor, ella está muerta. Nos dijeron que está muerta. Me recuerdo que le habló por videollamada. El pastor estaba debajo de un árbol quebrantado y dijo, solo sigamos esperando. Pues vino otra enfermera y nos dijo, la vamos a llevar para donde ella está. Cuando nosotros llegamos donde el cuarto donde ella la tenían, ya la tenían tapada con una sábana y con una cosa que le estaba ya enfriando su cuerpo. Y me recuerdo que yo le dije a la hermana, esto no, algo Dios está haciendo, algo Dios está tratando, hermana. Ella no está muerta, ella nomás está dormida. Y me recuerdo que agarré una botella de agua y me salí para afuera y le dije a la hermana, ahorita regreso. Me bajé, agarrar una botella de agua. Cuando yo entré al cuarto, el doctor estaba hasta con la ventanilla abierta, porque ella la tenía cubierta toda, ya cubierta con una sábana. Cuando de repente me dice la hermana, levántele esa sábana o vea que algo se mueve o algo. Le dije yo, no, porque los doctores nos estaban viendo nomás, ¿qué hacíamos? Luego llegó el doctor y dijo, ya no soporto más, esto es de locos. Dijo, yo nunca en mi vida había visto un caso como este. Dijo, yo necesito irme, largarme de aquí porque yo no soporto más. Y le digo a la hermana, es triste. Y me recuerdo que la volteamos a ver a ella, cuando de repente ella nomás respiró de un solo y se dio la vuelta de lado. Y le digo a la hermana, grábela porque esto nadie lo va a creer. No lo va a creer, le digo, lo que ella está pasando. No, nadie nos va a creer, le digo, pero yo sí creo que Dios está obrando. Gloria a Dios, aleluya. Pero le digo, grábela, pero mi mayor temor era cuando ella nos preguntara por los niños, qué le íbamos a decir o cómo ella iba a reaccionar al ver sus dos bebés que ya tenían meses y ver aquello que en la palma de mi mano cabían los dos bebés. Y le digo a la hermana, grábela, le digo, ella está teniendo una experiencia con Dios, porque ella solo se dio vuelta y ella empezó a sonreír, pero era una sonrisa que yo nunca la había visto en mi vida, jamás la había visto en mi vida. Y en aquel cuarto entró una paz, una presencia del Espíritu Santo, era algo sobrenatural lo que había en ese cuarto. Y le digo, Dios está dando
iglesia la hermana? Y me dijo, sí, hermano. Y pasaron ahí como unos 15 minutos y el médico preguntó quién era familia de ella, porque para ellos ella seguía muerta. Ella estaba muerta. Y me recuerdo que llamé al que ahora es mi esposo y le dije, necesito que venga, y me dijo él, no, estoy trabajando, no puedo ir. Dios está en el control de ella. Y me cortó la llamada, porque lo que ellos querían era que alguien fuera a firmar, porque para ellos ella estaba muerta. Necesitaban que algún familiar firmara para ella, para entregar el cuerpo de ella. Entonces nosotros nomás ahí con ella nos sonreímos y la siguió ella grabando. El video ella lo tiene de eso. Ella seguía sonriendo cuando de repente alzó su mano y se agarró de la cobija fuertemente, como si alguien le estuviese dando un abrazo. Cuando ella estaba así, nosotros sentíamos una presencia, era algo sobrenatural, que ahí no, era algo precioso que no se puede explicar. Y de repente ella, pasaron como unos 15 minutos cuando despertó y dijo, gloria a Dios. Me recuerdo que le dije a la hermana, ve lo que Dios está haciendo, párese al lado de ella, le digo, y levantemos las manos, le digo, levantémosle las manos a ella, así como Moisés, le digo, le levantaron las manos, ahora nos toca a nosotros levantarle a ella las manos. Cuando nosotros le levantamos las manos a ella para arriba, ella solo decía, gloria a Dios, te amo Jesús, gloria a Dios, te amo Jesús. Y después ella se sonrió y nos quedó viendo y dijo, párese a mi hermano derecha, usted, y la otra hermana al lado izquierdo, y después pues ella les va a seguir testificando. Pero esto es para gloria y honra del Señor, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Gloria a Dios, iglesia. En esos momentos, iglesia, yo solo sentí que algo de mi pecho sacaron y yo subía más para arriba y más para arriba. Y yo veía, desde arriba yo veía cómo corría, todo el mundo corría para un lado y para el otro lado. Y yo lo podía sentir. Cuando a mí me pasaron hacia arriba, cuando yo llegué muy arriba, iglesia, lo primerito que yo miré fue un pasto verde. Y yo caminé y caminé, a mí me guiaba. Yo no le voy a decir que era un ángel o que era, pero yo sé que a mí me guiaba una túnica blanca. Y seguía y me dijo, camina, porque enfrente está mi Padre. Me decía, continúa, pero yo me detenía, iglesia, porque yo miraba cómo las flores adoraban. Las flores se meneaban en un jardín y empezaban a menearse, y ellas se juntaban unas con otras, y adoraban. Al fondo, iglesia, yo escuchaba como unas alabanzas, pero yo no le voy a especificar cuáles eran, porque yo lo único que yo escuchaba atrás era como pero algo tan suave, algo tan hermoso. Y yo seguí caminando y pasaba aquel jardín. Yo tocaba las flores y yo las tocaba porque aquello olía tan rico, tan hermoso. Y entraba y caminaba y caminaba y caminaba. Pero entre más yo caminaba, iglesia, yo no le hallaba fin. Yo cada vez yo miraba cosas más preciosas, cosas más lindas. Yo miraba aquello precioso, algo que no tiene explicación. Yo miraba aquello, pero lo más bello, aquello que brillaba, aquello era, yo no tengo ninguna explicación, y siempre que lo he contado, yo no tengo ninguna explicación de lo bello que yo caminé arriba y de lo sagrado, lo que brillaba. Cuando ya llegué a un lugar, a mí me detuvieron y me dijeron, vas a tener un encuentro con tu Padre. Y cuando yo volteé a ver, iglesia, yo solo hice esto, porque a mí me alumbró una luz tan blanca, un brillo tan precioso.
Alguien estaba sentado en un trono que eso brillaba demasiado hermoso. Demasiado hermoso brillaba. Y yo pude escuchar una voz donde me dijo, mi niña. Me dijo, mi niña. ¡Viva el Me Rey de dijo, Gloria, Santo! ¡Poderoso es Dios! ¡Poderoso Dios! ¡Aleluya! Hacedor de maravillas, aleluya. Y me dijo, mi niña,
verás este piano que sonará y sonaba todas las teclas. Y me dijo, pondré doble porción, y que iba a poner una unción en la pianista para que tocara ese piano como él quería. Y se pasaba y empezaba a ungir todas las paredes y le decía, Victoria, Moisés, le decía a mi niño, y los niños corrían como los angelitos y empezaban a echar aceite en aquella iglesia, en las paredes. Me dijo, lo dejo como prueba de que yo anduve aquí contigo. Y tú decías, vayan a ver aquí la pared, y ellos verán el residuo del aceite que he puesto en este lugar. Y él siguió caminando y me empezó a mostrar a cada uno de la congregación, iglesia. Él me mostró todo lo que había malo adentro de la iglesia. Hermanos casados, aún casados, ellos tenían otra mujer afuera. Y me dijo, ve y diles que hablen a su esposa. Y ahí sigo mostrándome cada uno de ellos cómo servían los diáconos, cómo trataban a los niños con enojo, se enojaban, renegaban con los niños. Y ahí me sigo mostrando los coristas. Y ahí atrás de la iglesia él me mostró algo negro, como un lodo negro, y me dijo que al salir de la iglesia ellos se revolcaban con muchachos en el pecado. Y yo miraba que era todo negro. Y él me dijo uno por uno, yo no los conocía por nombre. Él me demostraba su físico, me decía, si no lo conocía, me decía, no, padre. Y me dijo, pero les diráis lo que yo te he mandado a decir. ¡Viva el Rey de Gloria, Mas Santo! os digo, me dijo, no todos van a creer. No todos van a creer que tú caminas así conmigo. Porque ellos están que saben la Biblia, que tienen años a mi lado, pero su alma está alejada de mí, me decía. Y sigo caminando. Y enfrente de la iglesia me puso los que se iban a ir con él. En la congregación eran como unos 50 y yo lo miraba unos 5 o 6 que se iban a ir con Dios si él llegaba. Y yo le decía, Padre, ¿y los demás? Y él me mostraba falta de perdón. Él me mostraba el chisme, la crítica. Él me mostraba cómo le había faltado el respeto a los pastores y cómo tenían orgullo adentro de ellos aún. Y me siguió caminando y caminando. De ahí me mostró la iglesia donde estamos ahora. Y cuando me mostraba la iglesia, aún ese no era la iglesia, me dijo, aquí van a servir. Y me sigue mostrando todo, cómo iba a ser la iglesia y cómo íbamos a adorar a Dios. Y yo he visto cómo ahora se adora a Dios. Yo he visto el cambio de cada hermano adentro de la iglesia, todo lo que él me decía a mí.
lo que muchos pastores no